Listo, entonces, pues dando inicio al encuentro, tenemos lo siguiente. Entonces, hoy vamos a hablar nuevamente de la ley de los gases y pues también recordarles que tenemos el anexo 2 con el cual debemos entregar tanto los avances como el trabajo final en el entorno de evaluación, ¿vale? Entonces, pues, alistémonos de una vez, tengamos ahí a la mano el cuaderno, la calculadora, el lápiz, un borrador, taja lápiz, ¿cierto? Hasta incluso la calculadora tenerla ahí al ladito, pues porque vamos a realizar una serie de ejercicios. Entonces, pues, antes de iniciar como tal, pues recordemos que el gas es digámoslo así, una materia, un estado de la materia en donde es casi imperceptible, ¿cierto? Sin embargo, pues el poder que tiene esta frente a tres variables importantísimas, pues se puede percibir. Entonces, esas tres variables que se manejan en los gases esencialmente son la presión, ¿cierto? La temperatura y el volumen. Entonces, a las modificaciones que se tengan con estas tres variables, asimismo vamos a percibir que hay presencia de gas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos esta triada. Entonces, si tapamos la P, es decir, si la dejamos constante la presión, inmediatamente vamos a empezar a visualizar que el volumen y la temperatura empiezan a variar. Entonces, ¿qué es lo que sucede frente a estas condiciones? Resulta que a medida que va pasando la historia, físicos, especialmente matemáticos algunos, en donde empiezan a estudiar este fenómeno surgiendo las leyes. Entonces, ¿qué me dice la ley de Boyle? La ley de Boyle me dice que si yo tengo la temperatura constante, la presión y el volumen, pues va a comportarse en cierta manera. Entonces me dice que la presión 1 o la presión inicial con el volumen inicial va a ser igual a la presión final con respecto a su volumen final. Si tenemos la presión constante, inmediatamente vamos a evocar la ley de Charles, que me dice que entonces el volumen y la temperatura van a ser inversamente proporcional. Entonces, mientras uno sube, la otra puede bajar. Entonces, acá en este caso, ¿qué me dice? Que el volumen inicial se divide sobre la temperatura inicial y va a ser igual al volumen final sobre la temperatura final. La otra situación que puede ocurrir es que cuando tenemos inmediatamente el volumen constante, entonces inmediatamente nos vamos a ir a la ley de Gay-Lussac. Entonces acá en este caso se va a tener en cuenta la presión con la temperatura arrojando esta misma ecuación, ¿cierto? Sin embargo, pues en algunas ocasiones se encuentran las tres variables al tiempo. Es decir, no estaríamos controlando una de esas variables, sino que todas las tres están inmersas. Es por ello que de allí surge la ley combinada de los gases, en donde me dice que la presión, al multiplicarse por el volumen inicial, se divide sobre la temperatura inicial, va a ser igual a todas las características finales, obteniéndose esta ecuación. Entonces, otra de las, digámoslo así, de las formas de idealizar un poco las cosas y decir, bueno, vamos a suponer de que todo lo que ocurra con los gases en la Tierra va a ser igual. Entonces empezamos a usar la ley de los gases ideales o la ley general de los gases ideales. Entonces aquí es donde usamos la presión, el volumen, los moles, es decir, la cantidad de sustancia que tenemos de ese gas, una constante de los gases y la temperatura. Entonces, nuevamente, la presión, el volumen y la temperatura son las variables con las que vamos a jugar. En este caso, va a ser o va a tender a ser constante la R y la N, que en este caso pues va a depender esencialmente de la molécula con la que vayamos a trabajar. Entonces, ¿qué me dice la ley de Boyle? Como la temperatura es constante, ¿cierto? Empezamos a visualizar que la presión
empieza a disminuir a medida que va aumentando su volumen. Entonces, en este caso, en la ley de Boyle, hablamos de una, digámoslo así, una reacción o un proceso isotérmico al tener la temperatura constante. Entonces, casos específicos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta bomba hidráulica. Entonces, como la temperatura va a ser constante, inmediatamente pues la presión y el volumen van a ir variando, ¿vale? Entonces, de acuerdo con la gráfica, en la ley de Boyle, la presión es inversamente proporcional al volumen. A menor presión, mayor volumen, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con esta ley. Para el caso de la ley de Charles, corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. Entonces, aquí vemos que también son inversamente proporcional el volumen y la temperatura. Entonces, como estamos hablando a presión constante, a este proceso físico se le llama un proceso isobárico, donde la presión es constante y el volumen es inversamente proporcional a la temperatura, si se dan cuenta. Entonces, perdón, son directamente proporcional, discúlpenme. Es directamente proporcional. A mayor volumen, mayor va a ser la temperatura, de acuerdo a esta gráfica. Entonces, ¿qué tipo de ejemplos o procesos físicos se ven en la vida real de esta ley de Charles? En los globos aerostáticos. De los globos aerostáticos manejan este tipo de, o se puede comprender un poco más esta ley de Charles. Entonces, en ese orden de ideas, usamos esta ecuación que aparece aquí. Por otra parte, tenemos a la ley de Gay-Lussac. Entonces, es un proceso isocórico debido a que el volumen es constante. Entonces, aquí en este caso, nuevamente, la temperatura es directamente proporcional al volumen, perdón, a la presión. Entonces, la presión, a mayor presión, va a haber más tarde a mayor temperatura. Entonces, ejemplos o casos de la vida real, la olla a presión, o en este caso, al inflar las llantas de un carro, o las llantas o el neumático como tal de un carro, de un vehículo. Entonces, en ese orden de ideas, contamos con esas leyes como tal y vamos a hablar de la última, que es la idealizada. Entonces, se basa y condensa las tres leyes como tal y a la vez tiene en cuenta el número de Avogadro. El número de Avogadro esencialmente contiene es la cantidad de sustancia que hay en un recipiente, por decirlo así. Entonces, ¿qué me dice? Que la presión por el volumen es igual a los moles del gas por la constante de los gases por su temperatura. Entonces, esa constante de los gases va a depender de las unidades con las cuales se trabaje. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos este valor de 0,082 cuando las demás variables son atmósferas, litros, mol y Kelvin. Se va a usar o se usaría estos numeritos, este valor de 62,36367, siempre y cuando se estaría trabajando con estas variables, con esas unidades, mejor dicho. Sin embargo, voy a hacer aquí un paréntesis y vamos a trabajar con unidades absolutas. ¿Qué significa unidades absolutas? Que la presión la vamos a trabajar en atmósferas, que el volumen la vamos a trabajar en litros y la temperatura la vamos a trabajar en grados Kelvin, ¿vale? Esos son los valores o las unidades absolutas. Entonces, aquí en la imagen, al lado derecho, ustedes van a observar un poco más condensadas las ecuaciones, en donde esencialmente vamos a mirar la ley de Boyle, la ley de Avogadro no necesariamente. Vamos a ver la ley de Charles y junto con la ley general de los gases. Entonces, aquí, en este caso, una forma facilita que uno tiende digámoslo así, a aprenderse en las ecuaciones es asimilándolo con letras, canciones, ¿cierto? Sin embargo, pues por lo menos aquí en la parte de Neiva,
esencialmente usamos es esta donde está Drake, que dice que por vagos nos rajamos todos. Entonces, cuando inmediatamente se dice esta frase, ya la gran mayoría de los neivanos pues reconocemos que es la ley general de los gases. Sin embargo, en algunas regiones, digámoslo así, fuera de Neiva, se tiene en cuenta esta relación entre pavo y ratón. Entonces empiezan a eliminar términos semejantes hasta llegar a la ecuación general. ¿Vale? Vamos a observar este experimento. Permítanme un momento, les proyecto aquí esta parte del experimento. A ver. Me confirman si pueden escuchar, ¿vale? ¿Se escucha? Sí, Carlos, sí. Listo, pues vean. Vale. Gracias, Carlos. Entonces aquí ya podemos observar experimentalmente la ley general, perdón, la ley de los gases, esencialmente el de Gay-Lussac y el de Boyle. Entonces, permítame un momento, vuelvo nuevamente a la presentación. Entonces, recordemos, cuando hablamos de la ley de Boyle, la temperatura va a ser constante. Por lo tanto, su ecuación va a corresponder a esta estructura, en donde va a interactuar la presión con el volumen. En el caso de la ley de Charles, la presión va a ser constante, por lo tanto va a interactuar el volumen con la temperatura. Y la ley de Gay-Lussac, en donde el volumen es constante, por lo tanto va a interactuar la presión y la temperatura. Entonces, nuevamente aquí hacemos un recorderis. Aquí voy a dar un dato específico en el sentido de que, como en la ecuación general necesitamos calcular los moles, esos moles se hallan de la siguiente manera. La masa que tenemos del gas sobre el peso molecular del gas, ¿vale? Entonces, para que por favor tengamos ahí a la mano también esta ecuación para poder luego aplicar, ¿vale?
Entonces, antes de iniciar con la explicación del anexo, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O todo claro hasta el momento? Sí, permítame un momento, listo, esas son las fórmulas. Tú me la he topado tu pantallazo porque se usan mucho en esa tarea que estamos haciendo. Ejercicios 1 y 2. Listo, bueno, por aquí también dice que todo perfecto. ¿Qué edad tiene Leila y Stephanie Osorio? Se me de la mano. Bueno, Stephanie listo, dale. y Leila Sandel. ¿Qué edad tiene? No sé, no. Sí, esto que le iba a hacer la misma dinámica de la tarea anterior. Entonces, ustedes en el foro escriben con cuál dato van a trabajar, ¿vale? Con cuál número de estudiante. Bueno, dice Stephanie que se levantó la mano solita. Bueno, entonces hagamos una cosa, tengamos también ahí a la mano la guía y hasta incluso el anexo, ¿vale? Entonces, pues como no hay preguntas al momento, entonces arrancamos nuevamente. Aquí les vamos a brindar, recuerden el paso a paso de cómo podrían ustedes ejecutar los ejercicios. Entonces, en el ejercicio 1 me están diciendo lo siguiente. Revisar la tabla 1 y de esta manera saber la asignación de valores para cada ejercicio según el estudiante elegido inicialmente en la presente actividad. Entonces, si ustedes seleccionaron el estudiante 3, entonces solamente van a trabajar con los valores del estudiante número 3 y así sucesivamente para los demás ejercicios. Entonces, primer paso, pues revisar la tabla. El segundo paso es convertir las variables en unidades absolutas. Entonces, recordemos, presión en atmósferas, temperatura en Kelvin y el volumen en litros. Ya después de convertir las variables en esas unidades, inmediatamente vamos a mirar cuáles son las ecuaciones que vamos a necesitar. Y a partir de allí se despeja la variable para reemplazar los valores e inmediatamente llegar a la respuesta. Esos son los más o menos 5 o 6 pasos que debemos realizar y que a continuación lo vamos a ejecutar con otros ejercicios, ¿vale? Con otros valores. Entonces, vamos con el primer paso. Al revisar la tabla, ¿cierto? Supongamos que mi ejemplo es este. Volumen 1 es igual a 50 decímetro cúbico, que voy a trabajar con una presión 1 de 1,5 atmósferas y un volumen 2. Vamos a ver. No, perdón, aquí no vamos a trabajar volumen 2. O bueno, trabajémosla con volumen 2 a ver qué sucede. Entonces, con un volumen 2 de 3 litros. El segundo paso es convertir las variables en unidades absolutas. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las unidades absolutas que debemos convertir? Tenemos que convertir los dm a litros y pare de contar. Esta es la única que debemos realizar, es la única conversión que debemos realizar para este ejemplo. Entonces, ¿qué me dice? El factor de conversión me está diciendo que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Por consiguiente, al hacer el factor de conversión, inmediatamente sabemos que 50 decímetros cúbicos es igual a 50 litros, ¿vale? Y en este caso, perdonen, acá hay un momento porque en el ejercicio 1 nos solicitan pasar la presión en atmósferas, en milímetros de mercurio. Entonces aquí sí tenemos que hacer la conversión. En este caso, el ejercicio 1, la presión la vamos a trabajar es en milímetros de mercurio. Entonces, el factor de conversión, ¿cuál es? Que una atmósfera de presión equivalen a 760 milímetros de mercurio.
de presión, ¿vale? Entonces, para dejar esa parte de la claridad, en el ejercicio 1, esencialmente en el inciso B, nos están solicitando que demos las respuestas en milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, la presión como nos las están dando en atmósferas, inmediatamente la convertimos en milímetros de mercurio. Entonces, hacemos la operación 1.5 por 760 me da 1,140. Espérame un momento, por 760. 1.5 por 760. Da es 1140. No da 1, da 1140 milímetros de mercurio. Entonces, aquí ya tenemos las variables, por consiguiente, la reemplazamos en donde la teníamos. Luego viene el tercer paso. El tercer paso es emplear la ecuación de acuerdo a lo que nos están solicitando. En el ejercicio B, inciso B, nos están solicitando la presión en milímetros de mercurio si tenemos volumen 1, presión 1 y un volumen 2, que en este caso son 3 litros, ¿cierto? Entonces, empleamos la ecuación de la ley de Boyle y es esta ecuación, ¿cierto? Esa es la ecuación que tenemos de la ley de Boyle. Listo, tenemos presión 1, sí. Volumen 1, exacto, la tenemos. Presión 2 la tenemos, sí, sí la tenemos. Perdón, la presión 2 no la tenemos. La presión 2 no la tenemos. Tenemos es el volumen 2. Entonces, lo que hacemos es despejarla y nos quedaría de esta manera. Entonces, en este caso, la presión 2 para hallarlo se realiza la siguiente operación. Multiplicamos la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Entonces, inmediatamente reemplazamos y nos da 1140 por 50 litros dividido 3, nos da 19.000. 19.000 milímetros de mercurio. Ah, espérame que no eliminé aquí la coma. Ahorita sí. Y es de esa forma en cómo se ejecuta el ejercicio 1 del inciso B. Listo, George, ya le devuelvo aquí los datos. ¿Listo, George? Entonces aquí inmediatamente pasamos a la ecuación. Entonces recuerden, una atmósfera de presión equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Vale? Que esos son esencialmente los datos que... Ah, y en el caso del TOR, miremos a ver en el caso del TOR. El TOR... O sea, Torricelli. Significa Tor. Espérame que estoy revisando aquí en la base de datos. Listo. Acá dice que una TOR equivale a 1 milímetro de mercurio. Entonces, pues es mucho más directo. Entonces, un TOR equivale a 1 milímetro de mercurio. ¿Vale? Profe, aquí Entonces, la estudiante Stephanie pregunta por qué le quitó la coma. ¿Por qué la quitaste? La coma. porque resulta que aquí en la calculadora me da 1,140. Y recordemos que en la calculadora la coma significa 1000. Si yo tomo 1.5 por 760, debe dar 1140, no debe dar 1,140, ¿vale?
Mira, si quiere hagamos el ejercicio con la calculadora aquí del... Calculadora. Mira, por ejemplo, la calculadora. 1.5 por 760. Aquí en este caso sería 1140. ¿Sí es así, cierto, profe Ana? Corrobórame, por favor. Sí, Carlos, ahí jale el puntico, pero el puntico no se pone. En realidad es 1000. Entonces, para no equivocarnos ahí en esa parte, ¿vale? Ese puntico que aparece ahí en lo que hizo el profe Carlos significa 1000. Eso no se pone acá. ¿Listo? ¿Vale? Pero en la calculadora científica aparece con una coma. Si quiere, pueden hacer ustedes el Ajá. intento con En algunas, la la calculadora mía no, científica. en algunas sí, en algunas. Vale, La Anita. mía, la mía ya, Entonces, ya sale decir nada. entonces Dale. claro el ejercicio 1, perdón, el ejercicio 1, el inciso B. Levantemos la manito, a ver. Reaccionemos con la mano levantada, con el pulgar o con el aplauso. Esa, acuérdate que ahí arriba hay una reacción, dice reaccionar. Esa, todo el mundo, no, excelente. Todo el mundo entendió. O tienen preguntas. Si tienen preguntas, vayamos al chat, ¿vale? Manuela, pregunta Manuela que si solo nos dan P1 y B1, ¿cómo se halla el volumen 2? Bueno, por aquí, Manuela, nos dicen que si nos dan P1 y B1, ¿cómo se halla el B2? Bueno, les presento aquí nuevamente la guía. Eso es lo que sigue seguida Manuela, ¿listo? Eso es lo Vayamos. Exacto, mire, ¿qué es lo que ocurre? Recordemos que en la ecuación de Boyle, la temperatura es constante, por lo tanto vamos a necesitar volumen, presión, esencialmente. Entonces, en la tabla nos van a dar las dos, el volumen inicial y la presión inicial. ¿Qué ocurre en el enunciado inciso B? Mira, acá es donde tenemos que irnos, desplazarnos para poder realizar el ejercicio, ¿vale? Por eso, en la presentación se dice que el volumen 2 son 3 litros. ¿Qué me dice? Un gas que ocupa un volumen 1. Entonces, por ejemplo, si yo escogí el estudiante 1, ese volumen 1 es 1,5 decímetro cúbico. A una presión P1, ¿cuál es mi presión? 3,5 milímetros de mercurio. ¿Qué me dice? Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio? Entonces, en este caso, solamente lo que tengo que hacer en conversión de unidades es pasar los decímetros cúbicos a litros. Ya la presión, pues nos están solicitando la respuesta en milímetros de mercurio, pues la dejamos así quietica, no la convertimos ni nada, no hacemos conversión. Y aquí me da otro dato importantísimo. Me dice que si se pasa a un recipiente de 3 litros, es decir, que ese volumen 2 va a ser 3 litros. Hago aquí un paréntesis. Estos 3 litros va a ser para todos los estudiantes, porque es el enunciado B. En el enunciado B, el volumen 2 para todos es 3 litros, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. Lo único que va a variar es el B1, que si se dan cuenta, en uno es 1,5 decímetro cúbico, otro es 0,85 pie cúbico, y así sucesivamente, ¿vale? Lo único que va a ser para todos igual es el volumen 2. ¿Sí me hago entender, Manuela? Podemos continuar, ¿cierto?
¿O hay alguna pregunta frente a este ejercicio? Sí, aquí pregunta la compañera, Mónica, que si en Bueno, vez de cambiar a litros pasa a litros cúbicos, ¿qué pasaría? Pues los dos afectan. espérame que no entendí la pregunta. Si en vez de cambiar decímetros cúbicos a litros, paso los litros a decímetro. No, no afecta. Todo depende, digámoslo así, del factor de conversión de ustedes, cómo lo puedan usar. Sin embargo, recuerden que cuando vamos a hacer conversión de unidades, nosotros les explicábamos que siempre partamos de lo que tenemos. Es decir, si yo sé que partimos, o sea, si yo tengo en ese momento 60 decímetros cúbicos, pues yo tengo que partir de este. Y después esto lo multiplico por el factor de conversión. ¿Qué me dice el factor de conversión? Que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. ¿Vale? Tú no puedes iniciar, bueno, puedes iniciar con la de 1 litro, pero pues, digámoslo así, el proceso es bien particular si lo hacen de esa forma. Porque, por ejemplo, No, y lo ideal es que siempre se trabaje en unidades absolutas, en gases. Eso es lo ideal. Trabajar siempre en unidades absolutas. Ahora, litros, atmósferas, Kelvin y moles. Listo. sí, también recuerden eso, las unidades absolutas. El volumen siempre se maneja en litros, la presión siempre se maneja en atmósferas, solamente que para este ejercicio, inciso B, usamos el milímetro de mercurio. ¿Vale? Entonces, continuamos para el inciso C. En el inciso C, vamos a trabajar la ley de Gay-Lussac. Entonces, en este caso, la presión va a ser constante. Perdón, la ley de Charles. En la ley de Charles, pues tenemos la presión constante. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Una llanta de un vehículo se llena con volumen 1 de aire a T1. Luego de rodar varios kilómetros, la temperatura sube a T2. ¿Cuánto será el volumen del aire en la llanta? Entonces, vamos a hacer de cuenta que esos son mis datos. El volumen 1 son 2,5 litros. La temperatura 1 son 50 grados Celsius. Y la temperatura 2 son 25 grados Celsius. Entonces, aquí en este caso tenemos que realizar la conversión de variables a unidades absolutas. El volumen ya la tenemos en litros, que es la unidad absoluta. No tenemos que hacer factor de conversión. Lo que sí tenemos que hacer factor de conversión es en las temperaturas. Entonces, en este caso, recuerden que pasar de Celsius a Kelvin, que es la unidad absoluta de temperatura, simplemente usamos esta ecuación, los grados Celsius más 273,15, dando como resultado 323,15 grados Kelvin. Para la siguiente temperatura nos da ese valor. Por consiguiente, ahorita vamos a realizar el ejercicio de la ecuación con estos datos. Ya no vamos a usar el de los grados Celsius, sino que vamos a usar los que están resaltados. Vamos para el paso 3. El paso 3 usamos la ecuación. Entonces, en este caso, la ecuación que vamos a emplear es la de la ley de Charles. ¿Qué me dice? Que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, aquí lo que hacemos es despejar porque nos están solicitando el volumen 2, ¿cierto? ¿Qué tanto disminuyó, cierto? ¿O qué tanto aumentó la llanta cuando hubo ese cambio de temperatura? Entonces, ya de despejado, reemplazamos los valores. Entonces, la temperatura 2, revisemos aquí nuevamente, es 298,15
por lo tanto está en la parte de arriba, el volumen de 2.5 y la temperatura 1, que es 323,15. Entonces, porfa, realicemos esa operación. ¿Cuánto nos da? Aquí en este caso nos da 2,303 litros. Entonces, recordemos que aquí las unidades se eliminan, Kelvin con Kelvin se va y nos queda los litros. ¿Listo? Y de esa forma realizamos el inciso C. Simplemente, nuevamente los mismos pasos. Los datos que tenemos, pasarlos a unidades absolutas. En este caso, pues solamente vamos a usar el volumen 1, la temperatura 1 y la temperatura 2. Como ustedes pueden observarlo aquí en la tabla. ¿Vale? El ejercicio inciso D, similar a los anteriores, solamente que varía es con la ecuación. Entonces, nuevamente vamos al ejercicio y miramos a ver qué datos nos proporcionan o qué información nos están dando. Un gas se encuentra a una presión P1 y una temperatura 1. ¿Cuál será la presión si la temperatura se incrementa a T2? Entonces, nos dan en el ejercicio P1, T1 y T2. Aquí en este caso tenemos la presión en milímetros de mercurio. Lo tenemos que convertir a atmósferas. Y los grados Celsius la pasamos a grados Kelvin. Entonces, grados Kelvin aquí y tenemos el factor de conversión de milímetro de mercurio a atmósferas. Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, este factor de conversión, digámoslo así, se invirtió con respecto a la del inciso B, porque resulta que en el inciso B teníamos atmósferas, 50 atmósferas y teníamos que pasarlo a milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, para que por favor también relacionen esta parte de la eliminación de términos semejantes o de unidades en este caso, ¿vale? Listo, ya vamos a trabajar entonces con esos valores. Ya no vamos a usar estos milímetros de mercurio ni Celsius como tal. Vamos a usar entonces atmósferas y estos valores de grado Kelvin. ¿Cuál vendría siendo el tercer paso? A ver, alguien que me colabore ahí recordando cuál es el tercer paso. En el chat, mientras la profe Ana nos colabora leyendo. Bueno, miremos a ver por aquí, en el chat, despejar la fórmula, reemplazar la fórmula, identificar la fórmula, ¿vale? Luego el tercer paso es identificar qué fórmula vamos a usar de acuerdo con los datos que tenemos para así luego despejarla. Y de último, si reemplazamos, ¿vale? Entonces, en este caso, como nos están pidiendo es la presión 2. Recordemos aquí que nos están pidiendo la presión 2, que es la presión final. Entonces, la despejamos y nos queda esta ecuación. Por consiguiente, esta ecuación vamos a reemplazarlo con los datos que tenemos. La temperatura 2, 398,15 por la presión 1, 0,605 sobre la temperatura 1, 318,15. Nos da 0,757 atmósferas. Y es de esa forma en cómo realizamos el ejercicio 1, tanto para el B, el C y el D.
dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a mirar a ver por aquí el chat. Bueno, el inciso D. El inciso D solamente nos vamos a encontrar con presión y temperaturas para poder hallar o para poder usar la ley de Gay-Lussac. Entonces, la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante, por lo tanto vamos a mirar la presión y la temperatura. Entonces, de acuerdo con los datos, miramos a ver las unidades que estén en unidades absolutas, valga la redundancia, para así luego realizar la conversión de unidades. Si el ejercicio que escogí tiene, por ejemplo, la presión 1 en atmósferas y las dos temperaturas en Kelvin, pues no va a tener que realizar el paso número 2. De lo contrario, pues sí los va a tener que realizar como el que les estamos presentando. Los 460 milímetros de mercurio equivalen a 0,605 atmósferas de acuerdo al factor de conversión. Recuerden, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y de esa forma realizamos la conversión. Luego de tener esos datos, pasamos a la ecuación, despejamos e inmediatamente reemplazamos. Bueno, por aquí arribita, Johan, creo que compartieron la imagen. Por aquí el compañero Sebastián Orozco compartió la imagen. ¿Listo? Herramientas de imagen, video, escritura, fotos, data, chatbots y hasta buscadores ya están permeando. Bueno, entonces ahorita vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2, digámoslo así, la explicación se la vamos a dar paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos de la tabla y enunciado de cada uno de los incisos respectivamente. Luego convertir todas las variables a unidades absolutas. Seleccionar la ecuación adecuada de acuerdo al inciso 1 o al inciso 2. Nuevamente despejar las variables y de último reemplazar con la ecuación. Entonces vamos a realizar la lectura. Entonces esos son los datos. Me da Profe Carlos.
Chicos, ¿me oyen? Tomé un hackeo. Los hackearon. Chicos, ¿me oyen? Por favor, si me oyen, hagan una reacción. ¿No me oyen? Ay, no. Ay, un llamado a la calma. Ay, no. Dios mío. Bueno. Carlitos. Hola. Chicos, sucede que nos ha sucedido algo, no sé por qué, por internet a los dos profes y el profe Carlos, no sé por qué no ha podido reconectarse. Estamos aquí mientras tanto esperando a que Carlitos resucite, Carlitos. Mientras tanto, díganme qué dudas tienen. Erika Martínez, sí, otra vez ustedes eligen el número de estudiante, entonces yo les recomiendo que corran ya al foro y elijan su número de estudiante para que les toque el más complicado, que les toque más facilito. ¿Sí o qué? Valeria, yo no copio la respuesta de las cifras. María, ya llegó de las cifras. Ay, se va Luisa. Bueno, Luisa, ni modo. Ay, pero esperemos a que llegue el profe Carlos. Ay, no estamos haciendo eso, la asistencia, háganle. Yo les envío la asistencia. Estoy buscando aquí el enlace. Vamos a calmarnos. Ahí les envío la asistencia. Mientras que llega el profe Carlos, en la asistencia colocamos el nombre y el tutor de cada uno. ¿Listos? Voy a compartir pantalla para que veamos cómo se inicia la asistencia. Ahí ven mi pantalla, chicas, ¿la ven? ¿Están viendo? Chicos, por favor me contestan. Lista. Entonces vamos a ver cómo se licencia la asistencia. El correo, ponle el correo que ustedes me usen. Yo el que uso es el de la universidad institucional. Listo. El correo, pongo nombres y apellidos míos. Sí, Ana María, Ana María. Mis nombres, aquí mis apellidos. Betancourt. El código de mi cédula. Supongamos que sea esta.
email, otra vez el email, otra vez de la universidad. Aquí lo que yo estudio. Chicos, ¿no lo ven en pantalla? Sí, en pantalla, lo ven en pantalla. Sí, profe, sí la veo, ya ¡Ay, llegué. hola! ¡Resucitó! ¡Resucitó! Bueno, aquí sí que lo que cada uno estudia, por ejemplo, no sé si que lo estudia regencia, entonces ponen regencia de farmacia, o lo que cada uno estudia, pues listo. El periodo en el que estamos es el 16-1, todos, 16-1. Solo depende de donde cada uno se matriculó. Si es de Medellín, si es de Quebrada, Cebrada, Ochocó, Quibdó, eso es el occidente. Si es de Neiva, sería zona sur. Los de Neiva, Ibagué, Neiva, zona sur. Y ya aquí, de donde sean, aquí, por ejemplo, Neiva, ay, esperen, aquí, Neiva, por ejemplo, pues, escuela, si usted estudia regencia, es de salud. Si usted estudia zootecnia, es de pecuarias. Si estudia ingeniería industrial, es de SBTI. O sea, está aquí. Ya una cabeza. En fecha es el día de hoy. Hoy que día es 24 de marzo. Aquí ponemos cifras. Pongamos cálculo aquí, aquí. Acá sí, gases. Leyes de gases. Leyes de gases. Listo, chicos. Nombre de leyes de gases. Nombre de curso, aquí iría otro, porque aquí no está química. Tenemos otro y aquí iría química general. Digo, ¿saben qué? El de cada uno. El del campus. Ana María Betancourt. Y al enviar, ya. ¿Listos? Le damos a enviar. Pero yo voy a coger este cosita para que nos quede aquí. Y les envío el fluido de gases. Y nombre de cifras. Leyes de gases. Docente de cálculo es el de cada uno. Si usted está en el campus con Carlos. Si está con la profesora Natalia, con la Natalia. Si usted es estudiante de Stephanie. Listo. O sea, el docente de cálculo pone el nombre de cada tutor del campus. Listo, Jason. Y Gillette Hill. Listo, dejarlo así que creo que ya tenemos como claro lo de la... A ver. Déjenlo dejar aquí. Ay, no, ¿por qué me están dejando? Voy a dejar de compartir pantalla para que siga Carlitos. Listo, profe, sigue. Dale, sigue. Carlitos, no te escucho. ¿Soy yo o no lo escucho a nadie? Carlitos. No, espérame, Anita, espérame. Ah, ya. Ahorita sí.
Entonces, esto, fuerte y claro, ¿cierto? Hola, Carlitos. Listo. Entonces, acá en este caso, en el inciso A, nos están dando los valores. En el inciso B, nos están dando ya el problema a realizar. Entonces, me dan un enunciado principal. Una cantidad de X1 de gas ideal ocupa un volumen B1 a una temperatura T1 y una presión P1 que se debe calcular a partir de la ecuación de los gases ideales. ¿Qué me está dando acá a entender? Que el primer paso que debemos hacer es calcular los datos, revisar la parte de hallar la P1 a partir de la ley de los gases ideales. Entonces, vayamos de una vez al ruedo con el ejercicio que tenemos acá. Primero tenemos que extraer los datos, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos un volumen 1, un D1 y un P1, ¿cierto? Luego lo que hacemos es pasarlo a conversión de unidades, a unidades absolutas. Entonces, el volumen ya está en litros, lo dejamos en litros. La temperatura 1, que tenemos 45 grados Fahrenheit, la tenemos que pasar a Kelvin. Entonces, aquí tenemos la ecuación de conversión y tenemos que 45 grados Fahrenheit equivalen a 280,37 grados Kelvin. Tenemos que hallar P1. ¿Cómo lo hallamos? Con la ecuación de los gases ideales. Recordemos la ecuación de los gases ideales. Me dice que la presión por el volumen es igual a N, R y T, ¿cierto? Esta presión es 1, este volumen es 1 y esta temperatura es 1. Tenemos volumen, tenemos los moles, tenemos la constante de los gases y tenemos la temperatura. Fácilmente podríamos hallar esto. Dato importantísimo. Este número de moles lo sacamos con el valor de la masa que tenemos. Ese X1 que tenemos en la guía corresponde al valor de la masa. Entonces, lo que yo les comentaba la vez pasada de poder calcular el número de moles que hay en ese gas, en ese compuesto. Entonces, usamos esta ecuación. Número de moles es igual a la masa que conocemos sobre el peso molecular del compuesto. Entonces, acá en este caso, recordemos que para hallar el peso molecular del compuesto es sumándolo. Entonces, en el caso del carbono, queremos saber por acá, ustedes ponen en Google peso molecular del monóxido de carbono. Entonces, aquí me dice que es 28,01 gramos mol. Entonces, acá en este caso pusimos 28 gramos mol. Entonces, como tenemos 45 gramos de monóxido de carbono, lo dividimos por el peso molecular. Entonces, gramos con gramos se va e inmediatamente tenemos los moles. Hacemos la operación, 45 dividido 28 y me da 1,07, que en este caso la dejamos con 2 cifras decimales. Cuando ya tengamos estos moles, ahorita sí procedemos a usar la ecuación de los gases ideales despejando P1. Entonces, P1 es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura 1 sobre el volumen 1. Entonces, en este caso, los moles que acabamos de calcular por la constante de los gases ideales, que es esta para todos, la temperatura 1, que es de acuerdo al factor de conversión que aplicamos, y el volumen 1. Entonces, en este caso, la presión 1 va a ser de 24,52, ¿cierto? Entonces, ya aquí con esta parte estaríamos dando solución a esta parte. Entonces, con esto ya le daríamos solución. Con este primer paso. Listo. Vamos con lo siguiente.
Ahorita ya contamos con todos los datos a tener en cuenta. Ahorita sí nos vamos para el inciso 1. ¿Qué me dice el inciso 1? ¿Cuál es la presión que se requiere para comprimir medio volumen del gas contenedor a 200 grados Celsius? Aquí tenemos dos variables de más. Es decir, siempre cuando ustedes vean una variable con el número 1 significa variable inicial. En esta sección nos están dando dos variables finales. ¿Cuáles son? El volumen y la temperatura. Entonces, acá en este caso, como son dos variables nuevas, pues tenemos que realizar el factor de conversión. Entonces, aquí en este caso, el 1,5 lo dividimos en 2, me da 0,75. ¿De dónde saqué esto? Porque resulta que aquí me está diciendo que el volumen del gas se va a reducir a la mitad, ¿cierto? Y aquí en este caso la temperatura, como es 200 grados Kelvin, perdón, grados Celsius, entonces lo pasamos a grados Kelvin. 273.15 más 200 me da 473,15 grados Kelvin. Entonces tenemos B1, T1, B2, T2 y tenemos aquí un P1. ¿Qué me piden en el inciso? Me están pidiendo la presión. ¿Cuál es la presión que se requiere para comprimir? Entonces buscamos la ecuación. En este caso, como tenemos todas las tres variables, al tener todas las tres variables, tenemos que usar la ley combinada de los gases. No nos puede servir ni el de Gay-Lussac, ni el de Boyle, ni el de Charles, porque ahí en ese caso tendríamos una variable constante. En este caso nos están dando todo. Nos están dando todas las tres variables de una sola. Por tanto, nos están pidiendo P2. ¿Cuál es la presión final con todas esas condiciones? Entonces, ya tenemos P1, ya tenemos V1, ya tenemos T2, ya tenemos T1 y ya tenemos V2. Entonces, lo que hacemos después es despejar. Entonces, la presión 1 es 24,52 atmósferas. Tenemos el volumen 1, que es 1,5. Tenemos la temperatura 2, que es la que nos dan en el inciso 1, perdón, que es 473,15. Tenemos la temperatura 1, que es el de la tabla, que ahí lo convertimos a grados Kelvin. Y el volumen 2, que es la mitad del volumen 1. Hacemos la operación, eliminamos términos semejantes y nos da 82,76 atmósferas. Y es de esa forma en cómo se realiza el ejercicio 2, inciso 1. Recuerden, previo a ello, debemos calcular la presión 1, ¿vale? Para así luego hallar la presión 2. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Tareas sobre rendimiento entrenan más de 3 horas diarias. La actividad física intensa puede causar deshidratación, causando síntomas como sed excesiva, cansancio y calambres. Electrolit trata la deshidratación ocasionada por el desgaste físico intenso. Electrolit recupera el agua, glucosa y los electrolitos que tu cuerpo necesita para... Miremos a ver si en el chat hay algunas dudas. Bueno, me dicen cómo sacar esas mol. Para sacar las mol, venga, más bien usemos esto. Permítanme, usamos Canva para que ustedes puedan visualizar mejor. Listo. Para poder calcular los moles, debemos tener dos cositas. Uno, la masa con la cual vamos a trabajar y el peso molecular del compuesto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vayamos a que esta masa, la masa 1 o el X1, que es el que aparece en la tabla, supongamos que sean 200 gramos de un gas
pongámosle, bueno, dióxido de carbono. Entonces, ya tenemos la masa, que es la que nos dan en el ejercicio. Tenemos que hallar el peso molecular de este compuesto. Entonces, lo que hacemos es buscar el peso molecular del CO2. En este caso es 44. Entonces, 44 gramos mol ¿de qué sustancia? De CO2. Listo, ya contamos con los dos datos. Reemplazamos con la ecuación. Entonces, arriba van los gramos que tenemos y abajo lo dividimos por el peso molecular. Recuerden que aquí es gramos mol. Deben de poner las unidades para poder eliminar términos semejantes y decir que entonces N es igual a mol. Entonces, si tenemos 200 dividido 44 me da 4,54 mol de CO2. Recuerden que mol significa cantidad de sustancia. Es decir, que para 200 gramos de monóxido de carbono hay 4,54 moles de esa molécula, de ese compuesto. ¿Vale? ¿Claro hasta aquí la parte del inciso 1? Con el ejercicio 2. Dudas, preguntas, inquietudes. Aquí Andrés pregunta que está convencido por la fórmula de pasar Kelvin a Fahrenheit. ¿La ecuación de qué, profe? De temperatura. Temperatura. No, pero es que tú estás demostrando la misma ecuación de la conversión. Sí, mira, aquí nos las dan. ¿Vale? Bueno, por acá me dice, si está en miligramos, ¿se tiene que pasar gramos? Sí, exacto, Sí, Sebastián. Si está en kilogramos, se pasa gramos. Si está en miligramos, se pasa gramos. Si está en no sé, en otras unidades. Siempre en gramos. Siempre se trabaja en gramos. Para poder hallar las moles. ¿Listo? Eso en cuanto al inciso 1. En el inciso 2, ¿qué va a ocurrir? Resulta que acá en este caso nos dicen lo siguiente. Si se va a encerrar en un tanque de volumen B2 correspondiente al punto 1, el cual puede resistir una presión manométrica máxima de 6 atmósferas, ¿cuál sería la presión máxima? Perdón, ¿cuál sería la máxima temperatura del gas si se desea que el tanque no estalle? Pregunta. Para que el tanque no estalle, ¿qué variable debe de ser constante? ¿La presión, la temperatura o el volumen? ¿Ustedes qué dicen? Los leo por acá. Bueno, por acá dicen que la temperatura. ¿Seguro? La presión, ¿segura? El volumen, bueno, necesito a alguien bien certero. Diga, bueno, el volumen o la presión. Temperatura. Bueno, pues resulta que sigue habiendo, está dividido un poco la concepción. En este caso, para que un sistema de gas ideal no estalle, necesitamos que el volumen sea constante. ¿Vale? Sin embargo, que acá en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay una variación de presión. Mire, la presión va a variar porque esta ahorita, 6 atmósferas, va a ser mi presión 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sacamos los datos, ¿cierto? Los que tenemos.
1,5 litros. Ya sabemos que acá en este caso son 280,37 grados Kelvin. Ya sabemos que los moles es 1,6. Ya sabemos que la presión 1 es 24,52 atmósferas. ¿Cierto? Sin embargo, bueno, acá en este caso convertir, bla, bla, bla. Tenemos que seleccionar la ecuación a emplear. Recuerden que acá en este caso no podríamos usar esta presión 1 porque resulta que esta presión 1 es para las condiciones anteriores. Aquí las condiciones variaron. Por eso tenemos que hallar nuevamente la presión 1. Y luego sí, esta ecuación que voy a encerrar acá, esta ecuación es la que me va a determinar la temperatura al cual el sistema no se me va a estallar. Entonces, como hablamos de que el volumen es constante, ya tenemos temperatura 1, temperatura 2 y el P2, que la presión 2 es 6 atmósferas. En este caso, tendríamos que hallar esta presión 1 porque estamos hablando ya de otro volumen. Entonces, como estamos hablando de otro volumen, pues la presión me va a variar. Ya no va a ser el 24,52 atmósferas, sino que va a ser diferente. Por eso tenemos que usar nuevamente este valor, perdón, esta ecuación de la ley de los gases ideales, porque resulta que este me varió. Este valor me varió. Entonces, despejamos para hallar P1 y este P1 que tenemos acá me va a ayudar a responder la temperatura 2, ¿vale? Entonces, en este inciso 2 usamos estas dos ecuaciones. La primera es hallar P1, ¿vale? Entonces, en este caso, los moles, que es 1,6, la constante de los gases ideales, que es 0,82, la temperatura 1, que es 280, y el volumen 2. Recuerden que el volumen 2 me lo está dando, mire, acá el enunciado. Se va a encerrar en un tanque de volumen B2 correspondiente al punto 1. Entonces, por ejemplo, en este caso, el volumen 1 es este, pero el del inciso 1 romano va a ser la mitad, no va a ser 3, sino que va a ser 1,5. Por lo tanto, ese volumen con el que vamos a trabajar en el inciso 2 me va a variar la presión. Por eso tenemos que volver a calcular la presión a ese nuevo volumen con el cual vamos a calcular esa temperatura y no me estalle el sistema. Entonces, hacemos la operación y me da 49,024 atmósferas. Ese valor es el que se me va a ir a la ecuación del T2. Entonces, tenemos lo siguiente. La temperatura 1, que es 280,37 grados Kelvin. Las 6 atmósferas, que es la presión 2, es la que nos va a dar el ejercicio. Miren, esta es la presión 2. Sobre la presión 1, que es la que acabamos de calcular. Y es de esa forma en cómo se halla la temperatura 2 para que el sistema no me estalle. No sé si me habrán comprendido esta parte. Vamos a observar aquí el chat. Dice, ¿cuál es la presión que se requiere para consumir? Bueno, me dicen que explico muy rápido. Entonces, vamos a ir nuevamente con esta parte. Vamos con el inciso 2, que es este. Tenemos los datos. Vamos a ver. Listo, tenemos estos datos. O eliminemos esta parte. A ver. Eliminamos aquí este. Pues, digamos, Que esta no la vamos a usar.
Listo. Vamos a extraer los datos. Los datos que tenemos y que me dice el enunciado es lo siguiente. Vamos a usar ese volumen 1, esa temperatura 1, esos moles, ¿cierto? Que vamos a usar para poder calcular en primera instancia la presión 1, porque resulta que el sistema me cambió. En el ejercicio 1, trabajamos con un volumen total, ¿cierto? Bien sea que se esté comprimiendo o que se esté expandiendo, ese vendría siendo el volumen 2. ¿Qué es lo que ocurre con el inciso 2? Que solamente vamos a trabajar con ese volumen que tenemos acá. Entonces, en el inciso 1 decíamos, tenemos 3 litros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la presión, ¿cierto? Si trabajamos o si le hacemos, digámoslo así, le bajamos el volumen. De 3 lo pasamos a 1.5. Hagan de cuenta que ustedes están O sea, la mitad, comprimiendo, sí, más que la mitad. estarían comprimiendo una jeringa. Una jeringa que ustedes tengan de 5 centímetros cúbicos, de 5 centímetros la van a pasar a 2.5. Entonces, eso es lo que sucede en el ejercicio del inciso 1. En el ejercicio del inciso 2 me está diciendo, bueno, ya no trabajemos con el volumen total, trabajemos con el volumen 2 del ejercicio 1. Es decir, vamos a trabajar ahorita con esta mitad de todo el volumen total. O sea, vamos a trabajar con 1.5 litros. Resulta que para ese volumen, la presión 1, pues, es diferente. Por eso tenemos que hallar primero la temperatura, primero tenemos que hallar la presión 1 con la ley de los gases ideales, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí nos están dando un dato súper curioso. ¿Cuál sería la máxima temperatura del gas si se desea que el tanque no estalle? Es decir, no cambie de volumen, se mantenga constante. Por eso usamos la ley de Gay-Lussac, ¿cierto? Como la ley de Gay-Lussac me dice que el volumen es constante, entonces inmediatamente tenemos que usar esta ecuación. Por consiguiente, tenemos la presión 2, que son las 6 atmósferas, la temperatura 1, que es la que nos da el ejercicio anterior, ¿cierto? El que siempre hemos trabajado, que son los 200 grados Celsius. Perdón, aquí en este caso es esta, la que nos dan en el ejercicio en la tabla. Ese es el T1. Entonces, para el caso de nosotros es 280. Este P1 que calculamos con esta ecuación es la que me va a reemplazar acá y poder despejar el T2. Esto es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la temperatura máxima cuando esta presión pasa a 6 atmósferas? Con ese volumen de la mitad. Entonces, hacemos el despeje y decimos lo siguiente, que la presión 1 a esa mitad de volumen va a ser de 49,024 atmósferas al disminuir la presión. Sí, al disminuir el volumen. Entonces, al pasar la mitad del volumen inicial, vamos a ver cuál es la temperatura con el cual necesitamos que ese tanque no me cambie, que siga siendo los 3 litros como tal. Con esa presión, digamos, con esa cantidad de volumen a la mitad. Listo, como ya tenemos esa presión, inmediatamente reemplazamos con la ecuación de ley de Gay-Lussac, en donde la temperatura 2, ¿cierto? Va a ser igual a la temperatura 1 por la presión 2 por la sobre la presión 1.
¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ya con esto, chicos, acabaríamos el ejercicio 2. Ya se acabaríamos el ejercicio 2. Díganos qué dudas tienen. Aquí mismo el éxodo psicológico se hace idéntico. ¿Listo? Está pidiendo el estudiante Juan Manuel Aponte que por favor coloque la diapositiva anterior. Esa Juan Manuel, esa. Juan. ¿Listo, Juan? Juan. Sí, Claudia, esa cosa hay que practicar mucho porque son puras formulitas. Entonces tener formulitas y reemplazar y ya. Entonces, en realidad es muy fácil. Es muy fácil. Cosa de practicar mucho. Juan, la del inciso 1, la del inciso 2. Porque mira, este es el ejercicio 2 del inciso 1. Esos son los datos que tenemos. Entonces, recuerden que esta grabación se va a compartir y también la presentación se comparte en el enlace de siempre del repositorio. Sí, además esta diapositiva se les va a compartir. Recuerden que nosotros tenemos un drive donde se les comparte las Herramientas las herramientas. esa, para que se ayuden ustedes, ayuden. Sí, Rudy, Esa pregunta no se hace, esa pregunta no se hace, Rudy, Rosana. Siempre hay grabación, chicos. ¿Listo? ¿Listo, Roxana? Siempre hay grabación. Y la grabación se les comparte. ¿Por dónde? Carlos, ¿por dónde? Por correos, por Facebook, por el foro. Ajá. En el repositorio del curso, el enlace, están todas las grabaciones, las ayudas didácticas, todo está ahí en el botón azul que lo compartimos a ustedes. ¿Listo, Rosana? ¿Otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda, inquietud? Pero venga, todavía falta el juego, ¿no? No sé, Carlos, o no. Ah, verdad Sí. que tenemos el jueguito. Chicos, hay un jueguito, espérense, chicos. No se vayan, chicos. Vamos a dar por ese juego puntos, ¿o qué, Carlitos? ¿Qué dices vos? Pues se dirá, profe. 10 punticos, el primer puesto. Sí, estaría bien. Entonces, chicos, bueno, pues que el primer puesto se va a ganar 10 punticos. El segundo puesto, 5 puntos. Y el tercer puesto, 2 punticos, ¿listos? 10, 5 y 2. Ok, vamos más puntos, no sé. Porque, Carlos, ¿qué dices? Sí, hagámosle con esos punticos a ver. Entonces, primer puesto, aquí apunto. Primer puesto, 15 puntos extra. Segundo puesto, ¿cuántos? 5. 5 puntos. O 7. Sí. 7. 7. No, Listo, 7. ¿cuántos puntos? 7. 10, 7 y 5. Puntos extra. Y tercer puesto. Ay, tercer puesto. 5 puntos extra.
Entonces, chicos, ir entrando al enlace. Chicos, para que se carguen esos puntos y me pucha. Eso todo ayuda. Esos puntos son muy valiosos. Voy a compartir el enlace también por el Skype. Bueno, aún no se han unido. El enlace por el Skype del grupo mío, el grupo del profe Carlos y el grupo del profe Adriana. No tengo acceso a los otros grupos. Listo. ¿Sí? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué está dando, no? No, no están llegando. Chicos, entren en el enlace. Chicos, ¿sí me oyen? ¿Sí me oyen, chicos? Ah, que sí, que están entrando, profe Carlos. Entra tú a ver si... Entra tú. Eso, iniciar. Eso. Ahorita sí. Había que llegado muchos. ¿Cuántos hay? 53. 53. Uy, entren pues, chicos, que ganaron un premio muy bueno. Uy, ya. Son 10, son 15, no, 10 puntos, 7 y 5 puntos. Los campeones pues, del curso de química general. ¿La acabamos ya? Arrancamos. Y arranquemos. Vale, pues. 3, 2, 1. Ahí fue madre. Bueno, a ver cómo va eso. Ya empezó ganando José López. Eso me escucha. Lady perdió un puntico. Ay, Daniela, muy bien, Jason. Excelente Aura. Ay, fue mal, está muy bueno. Bueno, ¿cómo vamos? José, muy bien, con 2 buenas. Uy, se le pasó a Ariela, se le pasó.
Le pasó a José. Uy, no, no, no. Estamos acabando, vamos acabando. ¿Qué dice el profe Carlos? ¿Cuántos faltan?
Pues yo creería que esperemos un momentico. Eso está reñido. Mira, por ejemplo, ya quedó Álvaro Camacho de primero. Ay, eso está muy bueno, está muy reñido. Uno baja a otro, y otro sube. Vamos a ver quiénes se ganan los puntos extra hoy. Ahí subió otro. Ay, se va también subiendo. Ay, no, está muy bueno. Bueno, el puntaje máximo actualmente es de 7.700 puntos. Por aquí Jessica le falta un pregunta por responder. También, ay, mira cómo subió Juliet. Uy, no. Se subió Jessica, se subió. Se subió Jessica. Ay, se subió Jessica. Ay, le ganó a Álvaro. Ay, Carlitos. Yo creo que Jessica es mía, es estudiante mía, me parece. Bueno, vamos a dar 2 minuticos más para cerrar el juego. Lo que dice la profe Ana. Yo creo que ya vamos a ir acabando el jueguito, yo creo que ya todos acabaron de responder. Juliet, le faltan preguntas por responder. Hay un empate, mira el empate, bien, ¿sí ves? 2-2, ay, fue pucho, mira Carlos, no queda eso. Carlitos, ¿sí ves? Sí, sí, sí. Hay un empate entre Álvaro y Juliet Farfán. Ay, no. Esto está muy bueno. Falta que Juliet responda una pregunta, a ver si le queda bien o queda de segunda. Vamos a ver. Si Juliet responde bien, quita el podio a Sebastián. Y queda de segunda ella. Sí, porque tiene chance. Si se equivoca, quedan 2 segundos puestos. Si gana, Juliet gana. Baja de peso a Sebastián. Le quitan el lugar. Por ahora va ganando Jessica, que creo que es estudiante mía. Jessica.
Mira, Tessa, Jessica. Ay, sí, vio. Sebastián ya bajó. O no bajó todavía. Bajó de peso. Bueno, vamos a mirar a ver. Juliet Farfán. Ay, se ahorita lo subió bajamos. Juliet. Se subió Juliet, señores, señores. Se subió Juliet. Ay, Sebastián se subió. Ay, no. Me dio algo, me dio mareado, chicos, que no sé. Ay, morí. ¿Sí ves lo que pasó aquí? ¿Qué le pasó a Jessica Sebastián? Carlos, ¿cómo lo ve, pues? Sí, como lo subió. Ya van 10.200. Uy, yo quiero saber, Sebastián, ¿de qué docente es? Sebastián Orozco, creo que es mío. Sí, es tuyo. Ah, Sí. no, con orgullo. Pero orgullo. A ver, Sebastián. ¿No te iban 3 naranjas, hombre? La paramos, ¿cierto, Sí, es profe? tuyo, es tuyo. Y aquí como que hay Es tres tuyo, azules, Carlitos, ¿no? es tuyo. Digo, Dos azules, una naranja y una morada. Entonces esperamos, aunque ya todos aquí terminaron. morado no hay. Mm. No hay que los morados. Mm. Tienes hablando por allá. Esperamos a ver. Yo creo que ya podemos ir acabando, ya, yo creo que ya están todos estos acabables de responder las preguntas. Y además los que faltan están un poquito lejitos. Sí, eso, ya no creo que casi la, los del podio. Ay, chicos, esto estuvo muy bueno, los felicito, chicos. Sebastián, muy teso como se subió. Pobre Sebastián está ahí sufriendo. Sebastián está por ahí sufriendo. Es como que ya, acaba eso ya. Acaba eso ya. Donde hubo Uy, mayor no. fue en la pregunta 11, hubo error. Realmente en la pregunta 11 que estuvo mayor. Ah, no, la pregunta 6. Dos azules. Bueno, listo por aquí. Entonces, no sé si de pronto tengan dudas, preguntas. Venga, pero antes que nada, miremos los estudiantes que ganaron hoy son de quién para poder darle los puntos que les prometimos. Entonces, según veo, Sebastián es de Carlos. Jessica Sosa, creo que es mía, ¿cierto? Es mía. Jessica. Por favor, reporte, sí. Juliet Farfán ¿De qué? y Jessica Y Suaza. Juliet, ¿de qué docente es? Juliet, por favor, te reportas. Juliet, por favor. Arregle la soga que es más fácil sacarla. Creo que Juliet es de Margarita. Vale. Después, Entonces, obtuvo 10 puntos Sebastián, 7 puntos Juliet y 5 puntos Jessica Sosa. Listo, chicos. Los felicito. Muy bien. y estuvo reñido. Te voy a dejar esto de grabar para que no quede tan extensa la Sí, grabación. está